Buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentran. Desde Alianza Américas les damos la bienvenida a este espacio de nuestra serie Honduras en la encrucijada. Como algunos de ustedes lo recordarán si asistieron al evento, pero también lo pueden encontrar en nuestro sitio de YouTube y vamos a compartir el vínculo en el chat. En la primera sesión de esta serie, analizamos lo que ocurrió durante el proceso electoral. Las elecciones en Honduras ocurren al final del año, casi encima de la Navidad, y muchas veces se pierde del radar de la opinión pública qué es lo que pasa en ese conteo y reconteo del proceso electoral en Honduras. Y por eso nos parecía importante en esa primera sesión discutir cuáles eran las irregularidades, entender cuáles eran los actores en disputa y cuál fue el escenario político que dejó esa elección. Vale la pena también subrayar la intervención estadounidense con un guiño del presidente Trump en términos de cuál sería su candidato favorito, lo cual desafortunadamente se está convirtiendo en un patrón en los procesos electorales en Latinoamérica. Hoy damos un paso más porque independientemente de, digamos, múltiples hechos que están ocurriendo en el espacio internacional, nos parece vital para Alianza Américas, para su membresía y para las personas que participan en los eventos que organizamos, detenernos un momento en la situación de Honduras. Es importante saber lo que pasó en las elecciones, pero es igualmente importante entender ¿qué es lo que va a pasar ahora en Honduras? ¿Cómo quedó la composición del Congreso? ¿Cómo va a actuar el Ejecutivo? ¿Cuál es esa agenda de propuestas que sería necesario avanzar? ¿A qué se le va a dar prioridad? ¿Cuáles son las amenazas? Empezó el nuevo gobierno bajo el mando de Asfura y el Partido Nacional, que es el partido conservador o de derecha que toma control del Estado con fracturas profundas. Y creo que esto es importante subrayar. La situación de Honduras es desafiante y sería desafiante para cualquier persona que asume el liderazgo del gobierno. Existe un poder judicial cuestionado, una corrupción persistente, pero también muchas falencias en las posibilidades de abordarla de parte del Estado y un Congreso ahora con una composición de fuerzas compleja y por supuesto también nos cuestionamos cuál va a ser su relación con Washington en el contexto de la política de seguridad nacional estadounidense que trata de regresar a la doctrina Monroe con un corolario trumpista. Y eso es importante entender qué va a significar para los países latinoamericanos y para un país como Honduras en particular, que ya tiene muchísima influencia y una relación de colaboración con Estados Unidos. Pero estamos haciendo todas estas preguntas porque detrás de esta descripción de instituciones, de partidos, están las personas hondureñas. Estamos particularmente preocupados, por supuesto, por lo difícil que es el ejercicio de la libertad de expresión, en particular la defensa de derechos. Esta es realmente una actividad muy peligrosa en Honduras. Vemos cómo los periodistas se cuidan, se autocensura y temen también porque hay represalias por su trabajo. Hemos visto lamentablemente la violencia contra los defensores ambientales en el país que persiste y comunidades enteras que siguen sin acceso real a la justicia, que continúan esforzándose por la defensa del territorio. Todo eso es lo que pretendamos abordar el día de hoy con un invitado muy especial a quien realmente le agradecemos que esté aquí porque su nivel de análisis, su comprensión de la realidad hondureña es realmente notable. Así que muchísimas gracias, Joaquín, por estar hoy aquí con nosotros. Lo que pretendemos tener es una conversación. Así que les queremos invitar a todas y a todos ustedes que estén muy activos en la viñeta de preguntas y respuestas, la cuya que debe estar en la parte de abajo de su pantalla. Les animamos a que hagan preguntas de manera que podamos tener esta activa conversación.
Para quienes no conocen a Joaquín, Joaquín Mejía es un abogado hispano-hondureño con un doctorado en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. Él lleva más de 2 décadas en la defensa de los derechos humanos en Honduras. Él es investigador del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC y coordinador adjunto del equipo jurídico por los derechos humanos. Joaquín conoce en profundidad la realidad hondureña y no solo desde el análisis académico, sino también desde el litigio, desde el acompañamiento de las comunidades y desde la defensa directa de las personas víctimas de violaciones de derechos es que nos va a hablar. Joaquín, gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias, Elena. Para mí es estar como en casa, así que ustedes me indican cuándo empiezo a soltarles todo el rollo. Bueno, empecemos con una pregunta que puede sonar amplia, pero que puede ayudarnos a enmarcar esta conversación. Cuando hablamos de los retos que enfrenta Honduras, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde están esos problemas? ¿Estamos hablando de problemas técnicos en la gobernabilidad o estamos hablando de algo muy profundo? ¿Son problemas de voluntad política? ¿Estamos frente a la captura del Estado por grupos criminales? ¿Qué es lo que está pasando en Honduras, Joaquín? Bueno, yo lo primero que podría decir es que Honduras tiene cuatro graves problemas estructurales que no se han resuelto independientemente de quién esté en el poder. Pobreza, desigualdad, impunidad y corrupción. Eso sin ninguna duda. Que obviamente se profundiza dependiendo del tipo de gobierno que uno o que el país va teniendo. Y por eso creo que es importante partir de tres ideas para comprender lo que pasa en Honduras sin desvincularlo de lo que pasa en el mundo. Y la primera gran idea es que Honduras en este momento está viviendo una coyuntura marcada por, en primer lugar, por una combinación de fatiga democrática y por otro lado por una recomposición autoritaria. Y que esto no está alejado de lo que está pasando en el mundo. Es decir, la democracia ha ido perdiendo apoyo por parte de la ciudadanía y como se señala tanto el Latinobarómetro o el Programa de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la última década, más de alrededor del 13, el 15% eh, eh, de apoyo a la democracia se ha reducido. Y además, en países como el Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, más del 50% de la gente está dispuesta a tolerar un retroceso democrático si se les resuelven los problemas. El Salvador es un ejemplo claro de lo que estoy planteando. Una segunda idea importante es que no estamos ante un cambio de gobierno en este momento en Honduras, estamos ante un cambio de época. Y esta idea hay que tenerla muy presente porque creo que nos equivocaríamos en el análisis de creer de que esto es un simple cambio de gobierno. No, es un cambio de época y la duración de esta nueva década que se inaugura en Honduras va a depender de las resistencias sociales, que desafortunadamente están muy debilitadas. Y la tercera idea que es importante tener en cuenta es que este cambio de época en Honduras eh, se enlaza con esa verdadera ola de autocratización mundial, como se lo señala el informe BEDEM sobre la democracia en el mundo de la Universidad de Gotemburgo. Casi 3 de 4 personas en el mundo, el 72% de la población mundial, vivimos ahora en autocracias. Y esta cifra es la más alta desde 1978. Y por primera vez en 20 años hay más autocracias, 91, que democracias en el mundo, 88. Entonces, claro, esto nos plantea un panorama que no es nacional ni es regional, sino que es mundial. Y por eso es, así de manera rápida, cuatro ideas que tienen que ver con el cambio de época centrada en Honduras, es que entramos a este 2026 con un gobierno de derecha, con un Congreso Nacional controlado ya no por un partido político, sino por un grupo ultraconservador con una fuerte injerencia externa de Estados Unidos que no se limita a las declaraciones de Trump previo a las elecciones, sino, ustedes saben que convocó, si no me equivoco, este 19 de marzo, convocó a los presidentes de Argentina, El Salvador
Honduras, Ecuador y ¿quién más? Y uno más que se me escapa, a una reunión en Estados Unidos con el objetivo de, simple, de decirles hay que expulsar a China de sus países a como dé lugar. Y esto configura una coyuntura de restauración autoritaria bajo un ropaje democrático, porque seguimos teniendo elecciones, y esto es parte del avance de la extrema derecha mundial. Una segunda idea, y son cuatro y termino. Si bien es cierto, hay un cuestionamiento con la llegada de Narria Fura a la presidencia y que dejó todavía un campo político más polarizado y una ciudadanía más cansada y más harta de todo lo que está pasando, pero el gobierno de Narria Fura necesita cierto tipo de legitimidad y eso permite que se abren ciertas grietas que debemos de aprovechar antes de que vuelvan a cerrarse. Y esto pasó también con el gobierno de Libre. Entró con mucha apertura y convocó a mesas de diálogo y luego se cerró por completo. Y esto va a pasar también con este gobierno. Y el discurso de Afura se ha centrado en el crecimiento económico y la lucha contra la corrupción. Incluso ha dejado la puerta abierta a la instalación de la Sisi. Eh, eh, y también hay como un cierto temor del Partido Nacional de hacer lo que le criticó el Partido Libre. Un ejemplo claro es cuando quisieron aprobar una ley de amnistía para favorecer al militar golpista Romeo Vázquez Velázquez y luego se echaron para atrás, por lo que implicaba un pacto de impunidad. Y la última idea es que Narria Fura representa un sector de derecha, ¿sí? Pero no forma parte de ese sector de ultraderecha y detrás del cual está Juan Orlando Hernández y que controlan el Congreso Nacional, y va a haber un momento que puede generar tensiones y que uno de los dos se va a imponer y obviamente el que se va a imponer es aquel que está buscando restaurar ese orden político empresarial con permanencia a largo plazo y que sin duda alguna, digamos, se van a reactivar esas redes de impunidad ligadas a la corrupción y al crimen organizado. Gracias, Joaquín. Creo que es un análisis muy profundo y dejas muchos puntos sobre la mesa. Efectivamente, el tema de la fatiga democrática es profundamente grave. Eh, Creo que la autocratización mundial que tú mencionas es un elemento al cual, y los números que tú pones me parece que son profundamente interesantes. Tratemos ahora de ir por ramas del poder público para entender qué es lo que está pasando allí. Y empecemos por la composición del Congreso. Y tú mencionabas que, bueno, que hay una mayoría que es en el Congreso que es de la derecha y que va a ser interesante esa puja de poder entre Juan Orlando Hernández y Nasri Asfura. ¿Tú ves la posibilidad de avanzar en proyectos legislativos y en iniciativas concretas? Y quiero empezar hablando de la Comisión Internacional de la Lucha contra la Impunidad, que es como un sueño que persigue Honduras, pero nunca existe la voluntad política para llevar a cabo las reformas necesarias como lo ha solicitado Naciones Unidas para que se ponga en funcionamiento. ¿Cómo analizas tú los prospectos del Poder Judicial y cuáles son esos liderazgos a los cuales debemos estar poniendo atención? Bueno, en el Congreso Nacional, eh, ese bloque ultraconservador del Partido Liberal, Partido Nacional y algunos diputados del Partido Libre que se han sumado a algunas iniciativas, tienen el control absoluto incluso para reformar la Constitución y hacer lo que quieran. Y de hecho ya lo hicieron. Recientemente reformaron la Constitución de la República, violentando el proceso de reforma constitucional porque lo hicieron como si fuera una reforma de una ley ordinaria. Eh, y esa reforma que hicieron fue para eh, intervenir en el Poder Judicial. ¿A qué me refiero? Miren, antes la Constitución de la República establecía que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, es decir, los 15 magistrados y magistrados, son los que ejercían funciones también, no solo judiciales, sino que administrativas, porque no había un órgano en Honduras separado que se encargara de las carreras judiciales, de nombrar y de remover jueces y juezas.
Pero en el 2010 hubo una reforma donde se le quitó al Pleno de la Corte esa función y se creó un órgano independiente, el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Y en esa reforma se aprobó también un artículo transitorio en el sentido de que mientras se creara ese Consejo de la Judicatura, sería la presidencia de la Corte la que iba a tener funciones de nombrar y remover jueces y juezas. El problema es que varios años después se creó ese nuevo órgano, pero fue terrible la forma en que fue creado, se violó la Constitución y hubo una sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró que la creación de ese órgano era inconstitucional. Y volvimos entonces al modelo en donde la presidencia de la Corte tenía la facultad de nombrar y remover magistrados. Pues ahora lo que hizo el Congreso Nacional fue reformar, hacer esa reforma constitucional sin respetar el proceso de reforma de la Constitución. ¿Con qué objetivo? Para devolverle al Pleno la posibilidad de nombrar y remover magistrados. Y eso es una injerencia brutal en el Poder Judicial, pero en pocas palabras de lo que se trataba era de repartirse esa función, de que todo el mundo, los magistrados, puedan nombrar jueces, porque solo lo venía haciendo la presidenta de manera arbitraria, la presidenta que es afín al libre, y digamos es como si tenían un pastel y ella lo estaba comiendo solo y le daba migajas a los demás. Lo que hizo el Congreso fue entonces reformar la Constitución de manera arbitraria para entregar, para que el pastel pueda ser repartido y seguramente para que los diputados puedan llamar a su magistrado y decirle, mira, contratame a este de juez, a esta de jueza. Y eso es lo que ha pasado y se impusieron esa mayoría de ese bloque ultraconservador violando la Constitución. Acaban de aprobar otra ley que se le llama de reactivación económica, donde a pesar de que existen sentencias internacionales que dicen que es prohibido incluir una norma que prohíba acceder a la justicia para reclamar por un despido arbitrario y la aprobaron sin ningún problema. Entonces, en este momento tienen la capacidad para hacer lo que quieran, porque tienen los votos para, ya sea para leyes o para hacer reformas profundas a la Constitución. Y yo publiqué la semana pasada un artículo que decía que este Congreso tiene un mes y ya ha violado al menos 2 veces la Constitución, sin ningún problema, sin ningún espacio. Y por otro lado, hay como, por un lado, organizaciones como la ASJ, Asociación para una Sociedad Más Justa, o el Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, que en el gobierno anterior eran críticos, agresivos, etcétera, hoy guardan silencio. Y todo lo que están haciendo va en línea para legitimar lo que está haciendo el gobierno. Y por otro lado, las organizaciones críticas están en una posición muy débil porque también fueron incoherentes. Por ejemplo, y lo digo así abiertamente, la Asociación de Jueces por la Democracia, que fue una organización que luchó por la independencia judicial, que denunció nombramientos ilegales, etcétera, con la presidencia de la actual magistrada presidenta de la Corte, se vieron beneficiados con algunos de ellos con traslados, con ascensos sin concurso, es decir, permitiendo lo que denunciaron antes. Y por otro lado, otros espacios que costó que dijeran algo cuando estaba el gobierno de Xiomara Castro, hoy quieren salir hablando y criticando, pero el costo político de no haber sido o no haber tenido la misma coherencia en el gobierno de Xiomara Castro pasa factura y por eso una debilidad profunda del movimiento social. Y en ese sentido ahí abordé los dos poderes del Estado, el poder judicial y el poder legislativo, que en el poder legislativo también el Partido Nacional y el Partido Liberal, en el poder judicial, perdón, tienen mayoría, porque el Libre tiene 5 magistrados y magistradas, el Partido Nacional 5 y el Partido Liberal 5 y además tienen el control del Ejecutivo, sin ninguna duda. Entonces, y Libre solo tiene como 30 diputados, más los que se le venden a cada rato con este bloque conservador. Y además, también en términos éticos, Libre no puede criticar mucho después de ciertas actitudes y acciones u omisiones que tomó cuando fueron gobierno.
Gracias, Joaquín. Me parece preocupante porque veo en todos los actores que estás mencionando un problema como de autoridad moral. Como no se sostienen en sus posiciones, sino son posiciones convenientes dependiendo de quién está en el poder, de quién toma la decisión o si la decisión los beneficia. Y creo que ese es un gran, gran desafío en Honduras. Ahora, si el sistema de poderes funciona adecuadamente, debe haber a su vez un sistema de pesos y contrapesos. Cuando tú estás mencionando, y esto es muy grave, un mes de funcionamiento del Congreso, aprobación de leyes inconstitucionales, la pregunta entonces es, ¿y qué va a hacer la Corte? Simplemente ¿cómo se va a pronunciar frente a demandas de constitucionalidad frente a de esa legislación? Sí, y eso es lo preocupante. Ahora se van a presentar varios recursos de inconstitucionalidad por algunas de estas leyes o reformas a la Constitución de manera arbitraria. Y vamos a ver, porque además hay que tener en cuenta que como tienen los votos que quieran, ya han anunciado juicios políticos para el fiscal general, para la presidenta de la Corte, para el consejero de libre del Consejo Nacional Electoral, Ochoa, eh, y no recuerdo para quién más. Y pueden hacerlo, a pesar de que la figura del juicio político también es contraria a estándares internacionales, y ya lo dijo la Corte Interamericana en una sentencia contra Honduras. Eh, y seguramente van a haber esos juicios políticos, van a quitar al fiscal general y van a poner a uno de los suyos. Van a quitar a la presidenta de la Corte y van a poner a uno de los suyos. Al consejero Ochoa del Libre lo van a quitar y van a poner a uno de los suyos. Es decir, llevamos un poquito más de un mes y lo que se avecina es un control absoluto de las instituciones del Estado en la misma lógica que tuvimos después del golpe todo con el gobierno de Juan Orlando Hernández. Entonces, con esos juicios políticos o la amenaza de juicios políticos, no sé al final los magistrados y magistradas de la Corte qué van a hacer, pero va a ser su prueba de fuego. Va a ser su prueba de fuego. Joaquín, me están pidiendo si puedes por favor explicar un poco más los juicios políticos. ¿Por qué se inician? Y un poquito más de elementos de cómo funcionan dentro de la estructura constitucional en Honduras. Sí, miren, yo no sé si ustedes recordarán, pero en diciembre del año 2012, el Congreso Nacional, sin tener facultades para ello, eh, decidió remover de manera arbitraria a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y como generó, fue un golpe de Estado en el 2012, y como generó tanto rechazo, entonces aprobaron una reforma constitucional para incluir el juicio político que no estaba y crear una ley del juicio político. ¿Cuál es el problema de esa figura? Como la crearon, es que, en primer lugar, no garantiza el debido proceso. En todo procedimiento penal, laboral, administrativo o político, cuando hay una sanción que va a implicar la remoción de una persona de su cargo, tiene que haber debido proceso, las garantías del debido proceso, que se pueda defender, etcétera, etcétera. Y además, esa decisión sancionatoria tiene que poder someterse a control judicial, es decir, que un poder judicial independiente revise si esa decisión del Congreso cumplió o no con el debido proceso. Pues tal y como está en Honduras, eso no existe. Y de hecho, la reforma dice claramente que la decisión del Congreso no puede ser objeto de control judicial. Eh, Hace 2 años la Corte Interamericana dictó una sentencia por la destitución arbitraria de esos 4 magistrados y desarrolló una serie de estándares donde le dice al Estado de Honduras que tiene que reformar toda su normativa para adaptarlo a esos estándares. Y entre esos estándares es garantizar que la decisión de un juicio político sea controlado judicialmente, que se respete el debido proceso. Entonces, por eso es que, al menos algunos sectores hemos insistido de que si el Congreso quiere hacer juicio político, primero cumpla con la sentencia Gutiérrez Navas y otras contra Honduras para adaptar la figura del juicio político a los estándares desarrollados ahí. Porque si no lo hacen, ¿qué va a pasar? Esta gente que puedan explicarles el juicio político va a denunciar al Estado a nivel internacional y vamos a tener otra sentencia.
pero a esta gente no le importa. Y lastimosamente, quienes están exigiendo el juicio político son organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción de Gabriela Castellanos. Eh, la incoherencia, ¿verdad? Qué terrible cómo ciertas organizaciones de sociedad civil se plegan al poder y ahora uno entiende por qué eran tan críticos, feroces en el gobierno anterior y hoy son unas mansas palomitas que más bien van legitimando lo que está haciendo este gobierno de turno. Eh, y ese es el problema que tenemos en este momento y posiblemente como tienen los votos y además tienen la bendición de estos sectores de sociedad civil, entonces van a hacerlo porque pueden hacerlo con total impunidad. Es una situación muy, muy grave. Más adelante voy a pedirte que hablemos un poco de del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, que me parece que es otro tema muy importante. Hemos hablado de los actores estatales. Quiero saber si te parece que además de los tres poderes públicos, hay otro elemento dentro de la estructura del Estado que debiéramos considerar que no está cumpliendo el papel que debiera cumplir o que puede ser una esperanza para el país. Pues sinceramente, eh, yo sinceramente hasta el momento, creo yo que en este momento estamos en un tiempo de apertura del nuevo gobierno y creo que tenemos que aprovecharlo, tenemos que entrar a ver, hablar, a negociar antes de que se cierre del todo. Pero sinceramente, o sea, es que otras instituciones, el comisionado, el defensor del pueblo, que ha jugado un papel bueno, a pesar de que es del Partido Nacional y que seguramente la van a reelegir. Yo no sé ahora ella, con este gobierno y como y miembro del Partido Nacional, yo no sé qué posición va a tener. Y luego las Fuerzas Armadas y la policía está bajo el Ejecutivo, ya sabemos. Y las Fuerzas Armadas son un poder del Estado. Eh, Aquí siempre se ha querido ver a las Fuerzas Armadas como las pobres Fuerzas Armadas que son utilizadas por los políticos. No, las Fuerzas Armadas son un poder aparte, autónomo del Estado, que tienen una mirada política y empresarial, que tienen negocios con el propio Estado que cobran por cuidar los bosques, que cobran por el proceso electoral, como si fueran una empresa privada, son un ente totalmente autónomo y forma parte de esa élite que negocia con los que están al frente de los otros poderes del Estado. Entonces, sinceramente, yo creo que la única salida es eh, que la ciudadanía mantenga su exigencia de una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad. Desafortunadamente, hay organismos como los que he mencionado, que han guardado silencio y ya no exigen la CICI, la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. Y creo yo que estamos en un momento en que debemos nuestras aspiraciones deben de ser mínimas, una agenda mínima eh, eh, frente a esta perspectiva, que luego, si me permiten, también me gustaría hablar un poco de lo internacional y cómo juega en nuestra contra. Y creo yo que la estrategia que debemos de tomar es aspirar a mínimos. Y uno de los mínimos, y centrarnos en esos temas que nos puedan articular a todos y a todas, a nivel nacional y a nivel internacional, y es la exigencia de la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. Eh, Sinceramente, porque luego todos los riesgos que vienen, que ya sabemos cuáles son los riesgos, la profundización del modelo extractivo, la militarización de los territorios, el aumento de los desalojos violentos, retrocesos en materia de derechos en general, pero sobre todo de derechos sexuales y reproductivos y de las personas LGTBIQ+, y de la niñez con la imposición de la lectura de la Biblia en las escuelas, aumento de la criminalización, la consolidación de un pacto de impunidad y con el posible retorno de Juan Orlando Hernández, una vez que negocien que pueda venir aquí con impunidad, y reformas normativas arbitrarias que van a remodelar todo el sistema normativo e institucional en Honduras al estilo Bukele. Joaquín, justamente quería pasar a ese tema, así que me parece que de alguna forma tu respuesta la quiero entrelazar con la pregunta que viene. Fenómeno de la corrupción y el narcotráfico.
y cómo ha ido capturando el Estado en Honduras. Eh, la Comisión Internacional, digamos, lleva varios años siendo como esta esperanza, como tú lo acabas de presentar, como una oportunidad realmente de abordar eh, esta corrupción endémica. ¿Quiénes son los actores que le pueden apostar a apoyar este proceso? ¿Qué puede hacer la ciudadanía para indicar su apoyo a este proceso para la comisión? ¿Cómo desentrabar? Y quiero volver a este tema de la legitimidad que tú mencionabas al principio, como las fracturas y cómo aquí hay una oportunidad y cómo el comienzo del gobierno también puede ser una oportunidad. Sí, bueno, yo creo que cometimos un error con el gobierno de Xiomara Castro y con el Partido Libre de creer de que del poder iba a venir la Sisi. Y lo vimos en el Congreso Nacional, cómo el Partido Libre presentó una iniciativa para reformar la Constitución con el supuesto objetivo de que viniera la Sisi cuando no era necesario, cuando no era una exigencia de Naciones Unidas. Pero detrás de todo eso, ¿qué es lo que había? Que no iban a lograr los votos porque no los tenían cuando solo necesitaban 65, mientras que la reforma constitucional que ellos plantearon de manera innecesaria necesitaba 86, lograron 82. Entonces lo hicieron con el objetivo de que no viniera la Sisi. Estoy hablando del Partido Libre, porque no había un sector fuerte del Partido Libre que no quería que viniera la Sisi. Entonces eso está clarísimo. Y el error ciudadano fue quedarnos en los hoteles, en los medios, en las redes, exigiendo la CICI. Cuando tenemos dos herramientas constitucionales, la iniciativa ciudadana de ley, que esto implica que como ciudadanía debemos de recoger una determinada cantidad de número de firmas y presentar una iniciativa en el Congreso Nacional para la venida de la CICI. Y si el Congreso la rechaza, van a quedar en evidencia, al menos, por lo menos. Pero el proceso de recogida de firmas sería un proceso de formación democrática y una experiencia democrática muy buena para la sociedad, de miras al futuro, independientemente que el Congreso la rechace o no. Y la otra es, tenemos la posibilidad de recoger firmas para un plebiscito alrededor de la Sisi. Esas dos herramientas no las aprovechamos en el gobierno anterior por estar esperando que viniera desde arriba la Sisi y nos engañaron. Y creo yo que hoy nos toca esa oportunidad de asumir y tomar en cuenta esas herramientas constitucionales para presentar esa iniciativa de ley o iniciativa de plebiscito al Congreso y presionar, y ahí vamos a ver quién está con la Sisi y quién no. Y aunque lo rechacen, pero por lo menos que quede como memoria histórica que lo rechazaron y que queden en evidencia. Eso me parecen elementos muy importantes de estos mecanismos de participación ciudadana que además tal vez pueden, digamos, ayudar a fortalecer la legitimidad y luchar contra esos elementos que tú mencionabas al comienzo, contra la fatiga democrática, ¿no? Y esa autocratización. Yo creo que esas son propuestas muy interesantes porque, por supuesto, uno se pregunta cuántos de quienes están en esas posiciones de poder también le temen a la Sisi. Porque temen que podrían terminar siendo investigados, digamos, es contrario a sus intereses. Por supuesto, tenemos mucha audiencia en Estados Unidos y ya empiezan a llegar preguntas a ese respecto. Entonces yo quisiera, y tú mismo me dijiste que te gustaría que hablemos sobre el papel de Estados Unidos. Eh, Así que quiero darte la palabra un poco para que tú nos presentes tu análisis de ese poder y de esa influencia y de las amenazas y desafíos que están viendo con Trump en el poder eh, y Asfura. Bueno, la verdad es que Estados Unidos está haciendo lo que ha venido haciendo siempre. La única diferencia es que lo hacen ahora de manera abierta y lo hacen sin diplomacia ni nada. Yo creo que eso hay que tenerlo claro y Honduras ha sido testigo de eso. En el golpe de Estado, que Estados Unidos fue el único que no condenó en términos jurídicos el golpe de Estado, era demócrata. Eh, entonces, claro, no lo hacían abiertamente y sin ningún tipo de vergüenza y sin ningún tipo
de máscara. Y lo que está haciendo Trump ahora es solamente se quitó la máscara y hacer lo que han venido haciendo. O sea, no, yo no le veo sinceramente ninguna diferencia. La diferencia es esa, que lo estamos viendo de manera cruda, lo que han venido haciendo desde siempre. Entonces, para mí, lo de los Estados Unidos no es ningún cambio. Lo que sí me parece a mí es eh, que Trump representa a un sector de la extrema derecha mundial y que siempre se han venido articulando, pero creo yo que ahora la articulación es más fuerte. Recordemos que la famosa Conferencia de Acción Política Conservadora, la CEPAC, fue fundada en Estados Unidos en el 73. Y ahora, ¿dónde tiene sucursales? Australia, Japón, Corea del Sur, Brasil, México, Hungría, en la Hungría de Orbán. Y hemos visto cómo a quienes han tenido de invitados cuando han tenido las reuniones en Estados Unidos. Le Pen, 2018, de Francia, extrema derecha. Meloni, Italia, dos veces, 2019-2022. A Bolsonaro de Brasil, que lo tuvieron en el 2023. A Milei, Argentina. A Santiago Abascal, del partido ultraderechista Vox de España, y a Bukele en el 2024. Y se están reuniendo. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque están articulados, porque han entendido que hay que ganar la batalla cultural. Y han entendido además, por ejemplo, en Europa, la extrema derecha entendió que es mejor entrar a la Unión Europea y dinamizar por dentro. Aquí en América lo tenemos claro. Las pocas ventanas de justicia, de acceso a la justicia que teníamos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de 7 ahora tienen a 3 comisionados, para no decir antiderechos, sí tienen una visión restrictiva de los derechos y está haciendo mucho daño. O la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya tiene un par de jueces conservadores, conservadores. Entonces, ahí están. Y por otro lado, hablando de conceptos, de palabras, de batalla cultural, eh, han creado organizaciones, por ejemplo, en la Hungría de Orbán se creó el Centro por los Derechos Humanos, y ahora se llaman así. Y este Centro por los Derechos Humanos tiene una sucursal en Madrid. ¿Y cuál es el objetivo? Si ustedes van a su página web, es resignificar el tema de los derechos humanos porque según ellos ha sido cooptado por organizaciones y personas extremistas. Entonces hay que volver a lo básico de los derechos humanos en equilibrio con la familia, con Dios, con la patria, etcétera. Y lo peor de todo, solo en el 2024, este Centro por los Derechos Fundamentales recibió 11 millones de euros, solo en el 2024. Y solo por parte de una fundación, la Fundación Lajos Batiani, que es controlado para el partido Fidesz de Orbán. Y mientras estos están recibiendo muchísimo dinero, como lo estamos viendo en América Latina con algunas organizaciones, las organizaciones de siempre, comunitarias, de derechos humanos, etcétera, tenemos una crisis brutal de financiamiento y está haciendo de que hay organizaciones que estén cerrando, o sea, que tengamos que tomar decisiones dolorosas, que tengamos salarios indignos, es decir, es decir, que mientras ellos ahora, en una batalla cultural que la están ganando, y además con muchísimo dinero, imagínense, 11 millones de dólares, una sola organización de derechos humanos, porque así se llaman, y de una sola fundación, y así contáramos de todo lo demás que reciben, mientras las organizaciones, las que tenemos este compromiso real, digamos, estamos en crisis, cerrando y un montón de graves problemas. Entonces la batalla es desigual y todo apunta a que vamos a perder todo. Pensando a nivel internacional, regional. Y además, los consensos que se habían logrado después de la Segunda Guerra Mundial están siendo añicos. O sea, miremos cómo el doble rasero en la invocación y la aplicación del derecho internacional. El ejemplo claro es cómo se aplica el derecho internacional frente a la invasión ilegal de Rusia a Ucrania, pero frente al genocidio palestino hay un silencio cómplice y se justifica el genocidio perpetrado por Israel.
Y lo hemos estado viendo ahora, por eso yo digo, daba una conferencia hace un par de días con una gente de México, la agonía del artículo 2.4 de la ONU que prohíbe el uso de la fuerza y la amenaza del uso de la fuerza. Lo vimos con la invasión a Venezuela, más allá de que uno tenga sus opiniones sobre el régimen autocrático venezolano, el bombardeo a Nigeria, lo que está pasando ahora en Irán, Yemen, el propio genocidio palestino. Entonces, sinceramente, a mí me preguntan, el panorama es bastante desolador, desolador, porque ya no solamente es algo que tiene que ver con un país o una región, sino que estamos hablando, por eso al principio lo planteé, una verdadera ola mundial de autocratización y que están ganando la batalla cultural, que están creando organizaciones de derechos humanos con exagerado financiamiento, el recorte de la financiación a nuestras organizaciones, tienen unos vínculos con universidades, think tanks que tienen muchísimo dinero. eh, y en ese sentido, y por otro lado también, miremos lo que está planteando Orbán ahora. Se apropian del concepto de democracia, pero dicen ahora que están construyendo una democracia iliberal, que significa estados teocráticos, estados que prohíben derechos sexuales y reproductivos de personas LGTBIQ+, que no permiten la disidencia, que la patria está por encima de todo, lo que vemos en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no es referente de nada con todos estos ataques a la libertad de prensa, lo que está haciendo el ICE. O sea, estamos ante una verdadera ola de autocratización que está impulsando la extrema derecha y que está desbaratando esos consensos después de la Segunda Guerra Mundial con todos los errores y con todas las debilidades, pero era lo mínimo que teníamos y esos mínimos están siendo hechos añicos y pareciera que Europa, con la excepción de España, Irlanda y alguien más, pero Europa es, y esto también lo digo como ciudadano español, es un perrito faldero de Israel y de Estados Unidos. Entonces, estamos en una situación bastante grave y a veces uno no ve por dónde ir, pues, aunque perdonen que sea tan desolador, al menos la mirada que estoy teniendo en este momento. No, Joaquín, te agradecemos por compartirla. Yo creo que es algo que tenemos que primero entender para reaccionar frente a ella y no estar teniendo expectativas que no tienen sentido. ¿Cuál piensas tú que será la relación entre Estados Unidos, entre la administración Trump, con Honduras? Y hay una pregunta específica que quiero que nos hace la audiencia. Si firmas que se va a firmar un tratado de libre comercio con Honduras, similar a como el que se firmó con El Salvador y Guatemala. Bueno, la relación va a ser de sometimiento, como siempre, o sea, solo que ahora vamos a tener a un presidente de Honduras que no va a decir nada, como ya lo vimos, no ha dicho nada de todas las barbaridades que ha dicho Trump sobre que los migrantes hondureños, y no solo los hondureños, los demás, le roban a Estados Unidos con las remesas, de todo lo demás que ya hemos visto. Pero también ese sometimiento lo tuvo el gobierno de Xiomara Castro. Lo único es que es como Venezuela, tiene un discurso hacia afuera, pero ya sabemos lo que pasa. Y Xiomara Castro también tenía un discurso, bla, 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 pero era de sometimiento. Un país, tercer país seguro, palmerola que se utilizaba para enviar migrantes venezolanos. Y entonces había en la práctica una postura de sometimiento y un discurso de no sometimiento. Este gobierno lo que va a cambiar es que no se va a querer, va a tener ningún tipo de discurso. Yo creo que va a ser más coherente que el anterior, porque simplemente va a cumplir su papel de sometimiento y punto. Creo que un poco lo que estás diciendo es, se han caído las máscaras. Eso es un cambio fundamental. Tenemos varias preguntas sobre migración que nosotros también es un tema que queríamos abordar contigo. Honduras es un país del cual han salido históricamente un porcentaje importante de su población para vivir en Estados Unidos. Ante la imposibilidad de hacerlo en este momento, pues hay muchas preguntas en términos de hacia dónde se dirigirán los éxodos hondureños en este contexto. Pero a la par teníamos, como lo mencionaste también,
el aumento de las deportaciones. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué implica para Honduras recibir a esos números crecientes de personas que están siendo deportadas? Y aquí te voy a sumar dos elementos porque teníamos mucho que preguntarte y el tiempo apremia. Al finalizar el TPS para Honduras, esto ha generado gran angustia entre la comunidad. En algún momento se llegó a decir que las personas votaron por Asfura porque entendían que siguiendo el guiño de Trump, eso podría tener mejores prospectos para las personas con TPS. Entonces la pregunta es, qué va a pasar con ellos, la recepción de esas personas, personas que llevan más de un cuarto de siglo viviendo en Estados Unidos, que sin duda van a enfrentar grandes desafíos en el retorno al país? Y después dejo otra pregunta que también tenemos sobre Honduras. Adelante. Sí, veremos si este gobierno es inteligente, porque yo creo que para el país, más allá de las tragedias familiares que implica regresar después de tantos años, pero eso gente que viene con un montón de capacidades que no tenían cuando se fueron. Y si este gobierno fuera inteligente, creo que debería, que, no, que creo yo que el gobierno anterior no lo fue, recibir a toda esta gente capacitada, debería de, con inteligencia, un programa estatal que pueda aprovechar esas capacidades instaladas y generar condiciones de vida para esa gente que viene. Pero todavía no sabemos exactamente cómo va, aunque yo no soy especialista en la materia, pero por lo que escucho a mis compañeras, a Carla, y Yolanda, hasta el momento no hay como claridad qué va a pasar con esa gente que retorne. Si este gobierno fuera inteligente, creo yo que podría aprovechar eso que es duro para la gente de manera individual, pero que para el país podría ser positivo si se reconducen esas capacidades de mucha gente que adquirió en Estados Unidos y que no las tenía cuando se fueron. Pero sinceramente creo yo que todavía habría que esperar en ese sentido. Y si la situación se complica aquí, yo creo que España y México van a seguir siendo los países hacia donde la gente va a ir, siempre y cuando en España no cambie gobierno, que seguramente va a cambiar porque, es decir, el control de los medios de comunicación en España es terrible. Y también hay que aceptar algo, y esto lo digo sobre todo que estás viendo una pregunta que me dicen que después de 20 años trabajando en derechos humanos, en pocas palabras, ¿por qué sigo en esto? Eh, yo, al menos lo que sí entendí con estas elecciones, es que hemos cometido un error de infantilizar al pueblo, en el sentido de decir que si toman una decisión que nos parece incorrecta es porque está manipulado. Yo no creo eso. La sociedad hondureña es una sociedad conservadora. Y nuestro papel es dar elementos para la reflexión y que tomen decisiones informadas. Y la gente sabe perfectamente quién es el Partido Nacional, perfectamente. La gente que estaba en Estados Unidos sabe perfectamente que es el Partido Liberal, el Partido Nacional, aunque tampoco el Partido Libre es la gran cosa, que creo que no habían opciones. Yo decidí no votar. La última vez que voté fue en el 2017, porque me cansé de votar siempre en contra, no por algo con el que yo me identifico. Y me cansé de votar, como me pasa también en España, de estar votando siempre el voto útil, dándole el voto al PSOE para que no llegue el PP. Y ya estoy harto. Y me decía Dunia, mi compañera, después de las elecciones, algo estamos haciendo mal y le digo, perdóname, pero no podemos responsabilizarnos por decisiones de gente adulta que fue a votar consciente y sabía a quién estaba votando. Entonces, por tanto, yo sí creo firmemente hoy que cada pueblo merece el gobierno que tiene. Eh, y en el fondo, claro, es de una manera simplista, yo sé, y de hecho llevo 2 años estudiando esto de por qué la gente sigue votando a partidos que le están diciendo que le van a quitar derechos, pero la gente sigue votando. Eh, pero lo que yo sí creo es que debemos de ser conscientes de que no podemos infantilizar al pueblo. Mi mamá, por ejemplo, hay gente que dice los medios manipulan. Mi mamá es una profesora que jubilada que ve todos los días un canal de televisión que es lo peor que puede haber aquí. Pero mi mamá es una mujer consciente. Entonces, los medios no la han manipulado. Es una persona adulta. Entonces, ¿por qué otras personas que ven el mismo canal sí es manipulada? A donde voy es que yo creo que debemos de tener la humildad de reconocer
que la sociedad hondureña es conservadora, que votó consciente. Yo siempre digo, cuando uno compara el número de votos que sacó el Partido Nacional ahorita, es casi lo mismo que sacó en el 2021. O sea, no hay diferencias, muy pocas las diferencias. La diferencia fue en el Partido Nacional Liberal, que toda la gente independiente que votó por Libre para sacar a Juan Orlando en 2021 votó por Salvador Narrala y que luego lo traicionó ese partido, y ahí se fueron esos votos. Pero el Partido Nacional sacó prácticamente los mismos votos, no, no hay, ahí no hay diferencia, eh, o mucha diferencia. Entonces hay que aceptar de que es una sociedad conservadora que quería a un gobierno conservador, y lo que nos toca es seguir trabajando. Y terminando con lo de la pregunta de los 20 años, le voy a confesar, noviembre, diciembre y parte de enero me caí en una depresión brutal. Y pasando en el país y lo que está, porque de hecho yo tengo dos doctorados en la Universidad de Valencia, en la Universidad de Carlos III de Madrid, y los dos tienen que ver con derecho internacional y derechos humanos. Y con lo que está pasando en el mundo estoy viendo que lo que yo estudié, y que llevo más de 20 años litigando ante órganos internacionales, llevo un montón de libros publicados sobre el tema, que todo eso, lo que yo estudié, publiqué y he trabajado, está haciendo añicos. Entonces, obviamente, ¿cómo no voy a caer en depresión? Em, y todos los eneros recibo a un grupo de estudiantes de la UCLA, de la Universidad de California, todos los años, en enero. Y uno de ellos me preguntó, eh, o sea, no me preguntó, yo les conté ese momento en el que estaba, ¿verdad? De que estaba decepcionado del derecho, etcétera, etcétera. Y entonces uno de ellos me dijo, un ex periodista que me dijo, él estudió periodismo, pero cuando llegó Trump y vio todo lo que estaba pasando, me decía, ahora una investigación periodística ya no tumba presidentes, ya hay un control absoluto. Y empezó a estudiar derecho. Y entonces yo le preguntaba, y dejó el periodismo por esa decepción con el periodismo. Y empezó a estudiar derecho, derecho internacional, y yo le digo, ¿cómo te sentís ahora? Porque estás pasando lo mismo con el periodismo, con el tema del derecho. Y me dijo algo bien potente. Me dijo, mira, yo tengo una amiga irlandesa que trabajó como voluntaria en un bufete palestino ahorita en el marco de del genocidio. Y entonces ella le preguntó a su jefe palestino que por qué todos los días iba a los tribunales israelíes a presentar recursos a favor de palestinos, y todos se los rechazaban, todos se los rechazaban. Y ella le preguntó, pero ¿por qué seguís insistiendo si ya sabes que no va a servir de nada? Y él le decía dos cosas. Uno, para que quede memoria histórica de que hicimos algo. Y dos, para dejarlos en evidencia, al menos en términos morales. Algún día alguien va a leer la historia y va a decir, miren lo que hicieron estos. Entonces, eso para mí fue impactante, porque yo, depresivo por estas cuestiones, mientras otros abogados, colegas, frente a un genocidio terrible televisado, cómo siguen haciendo las cosas. Entonces yo dije, eh, hasta me sentí egoísta y pequeño por deprimirme por algo mm, insignificante frente a lo que vive el pueblo palestino. Entonces podría resumir mi respuesta en eso. O sea, es para que se sepa algún día que no nos quedamos de brazos cruzados, y para dejarlos en evidencia. Bueno, y yo quiero agregar que las transformaciones no son inmediatas, que este trabajo constante en denunciar, en explicar lo que está sucediendo, en buscar justicia, tanto a nivel interno como internacional, son caminos que hay que tener horizontes de muy largo plazo. Tú mencionabas la preocupación con el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana. En el caso de Honduras, que yo creo que es una preocupación muy grande. Sin embargo, algunas investigaciones lo que nos muestran es que a veces se tardan un buen tiempo, pero finalmente esos casos se cumplen. Finalmente esas sentencias que han establecido la responsabilidad del Estado pueden ser detonadoras de transformaciones. Yo creo sin duda que afrontamos un momento muy desafiante, pero lo que no podemos perder es la convicción en, en los valores que estamos defendiendo en esta lucha. Y tenemos que continuar buscando maneras para seguir adelante. Y por eso
Joaquín, yo quisiera como terminar aquí pidiéndote como qué es lo que tú piensas que pueden hacer los ciudadanos hondureños en la diáspora. ¿Qué, dónde tú quisieras que ellos levantaran más la voz? ¿Qué es lo que tú desde Honduras dices, caramba, ¿dónde está la diáspora haciendo eco o apoyando? La CICI, la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, de la diáspora, creo yo que, volviendo otra vez a los aspectos mínimos, porque si ustedes se fijan, la instalación de una posible CICI lo que busca es cambiar las estructuras, las redes de corrupción e impunidad que generan migración, eh, y que al final está todo conectado. Y yo creo que la exigencia por la CICI nos conecta a todos, nos beneficia a todos y a todas. Eh, Podría ser una agenda mínima, porque a veces nos emocionamos y queremos cambiar el mundo y es mentira, y nos quedamos frustrados y cansados y cansadas. Entonces quizás, al menos en este primer año de gobierno de Nadia Fura, debería de ser como exigencia de la diáspora el tema de la CICI, creo yo. Porque cruza todo, incluso el tema migratorio. Muchas gracias, Joaquín. Yo creo que nos quedamos aquí y me gusta esa invitación tuya a unir fuerzas y a unir esfuerzos hacia un objetivo común, eh, que no es pequeño, sin duda alguna, una sola cosa, pero es muy grande. Quiero agradecerle a todas las personas que participaron y pedirles disculpas. Leticia, sé que no abordamos el vacío en términos del desempeño de la protección consular, sobre todo para los niños que se han quedado en Estados Unidos cuando sus padres fueron deportados. Creo que eso es un tema importante que podemos abordar más adelante en esta serie. También mencionaban el tema de las remesas y creo que esa es otra preocupación central. Te agradezco muchísimo por este análisis porque ha sido un análisis de Honduras, pero también nos has puesto el contexto internacional. Y realmente creo que es una hora en que todos aprendimos mucho y nos vamos con una tarea buscando nuevos espacios para continuar este trabajo hacia una nueva cosa en Honduras, es la Sisi. Por eso vamos a unir esfuerzos. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a todos y a todas ustedes por acompañarnos en esta conversación el día de hoy. Gracias, Gracias. Elena. Gracias a todos, a todas. Saludos, Pati. Chao. Adiós.